Siendo honesta, se me está dificultando un poquito el poder desarrollar el siguiente tema o el siguiente punto que quiero mencionar. Últimamente lo he estado como que viviendo, lo he estado analizando y es tan cierto, pero para ello voy a tomar de ejemplo una escena, perdón, de la serie de Chosen, Los Elegidos. Esta escena en particular me llamó mucho la atención porque es como que la respuesta que yo necesitaba escuchar. Es como que yo me preguntaba lo mismo y no sabía, o sea, no hallaba quien me pudiera decir eso. Pero al ver esta escena de esta serie, como que ya, o sea, respondieron a ello. Y en particular es la escena de Santiago, uno de los discípulos de Jesús, que tiene una conversación a solas con Jesús. Y le dice Santiago que cómo es que él, o sea, Jesús manda a sus discípulos a orar por los enfermos para que sean curados, pero Dios no hacía nada por curar la enfermedad de él. O sea, él, a diferencia de los demás discípulos, él cojeaba, él no caminaba bien. Entonces que no entendía, o sea, cómo es que él, estando en esa situación, podía curar a alguien más, pero él no estaba realmente sano o Dios no hacía algo por sanarlo. Y Jesús le responde si quería ser curado, ¿verdad? Entonces Santiago le dice que sí, ¿verdad? Sí es posible. Entonces Jesús le dice que él, como que Santiago ya ha visto que sí es posible, ¿verdad? Porque Jesús ha sanado a otras personas. Pero la siguiente respuesta que le dio al discípulo fue lo que me llamó la atención porque es tan cierto. No sé si a ti te ha pasado que te has comparado, o sea, has comparado tu situación con la de otros más. Es decir, somos muy dados a decir, Dios, ¿por qué a esta persona sí le concediste, perdón, esa petición y a mí no? O sea, llevo esperando tanto tiempo por esa promesa que me diste y no se cumple, o sea, ¿por qué? Y me ha pasado realmente, a lo mejor con diferentes temas, sí me ha pasado que a veces le digo a Dios, Dios, ¿por qué mejor él o ella y yo no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Incluso te mentiría, yo cuando inicié haciendo estos videos, yo siempre dije de que yo no buscaba los likes, no buscaba tener seguidores. Yo lo que quería era llevar la palabra para aquellas personas que no conocían de Dios, que vieran, ¿verdad?, de que hay un Dios que los ama y todo ello. Pero sí, en ocasiones debo admitir que a veces veía otras personas evangelizando, hablando y todo ello, y veía, ¿verdad?, que estaban causando un gran impacto en las personas. Y a veces yo sentía, no el hecho de que yo buscaba como que vanagloriarme a mí, no, o sea, créanme que no busco eso, pero sentía como que yo no estaba haciendo un buen trabajo para Dios. No sé si me explico. Yo sentía que como que no estaba haciendo las cosas correctamente o no estaba dando al punto que quería decir. En fin, como que yo empezaba a cuestionar lo que yo hacía, empezaba como que a subestimar, pues sí, todo lo que yo hacía, que aunque yo sabía que lo hacía y lo hago por amor a Dios, aún así sí me empezaba a cuestionar y yo decía, ¿por qué ella sí, por qué él sí y yo no? O sea, empezaba a comparar mi situación con la de ellos. Y Dios siempre logra responderme de una manera tan bonita porque Él me ha enseñado realmente que aunque yo no lo vea, a una persona le llega a lo mejor el tema que estoy dando, a lo mejor el mensaje que estoy compartiendo, ¿verdad? Va a haber personas que no necesitan escuchar en ese momento porque a lo mejor están pasando por una situación, la situación en la que yo estoy hablando de ese tema, y me lo ha contestado en verdad, y es cuando digo, con una sola persona que le llegue ese mensaje, basta. O sea, podemos dejar esa semillita en ellos. Ahora, ¿por qué te estoy dando este ejemplo mío de cómo me sentí, de cómo me comparaba? Porque así mismo también Santiago en cierta manera empezó a comparar el por qué Jesús sanaba a los demás, pero no lo sanaba a él. Y la respuesta que le dio Jesús era la siguiente. Jesús, en pocas palabras, y usando las mías, le dice que hay muchos testimonios, muchas historias donde pueden decir, ¿verdad?, que Dios los ha sanado. Pero qué maravilloso es que pese a la condición que tiene Santiago, aún así él le siga sirviendo a Dios. O sea, pese a que a lo mejor Dios no ha obrado en él, en su situación, aún así Santiago ahí sigue sirviéndole, ahí sigue siguiendo a Jesús.
Y te voy a ser honesta, yo he conocido muchas historias actualmente donde personas pueden testificar, donde Dios los ha sanado. De hecho, la historia de mi mamá es una de ellas, donde Dios obró en ella, donde a lo mejor el resultado o la respuesta que le daban los médicos era de que ya ella iba a durar nada más meses, y para la gloria de Dios, ella actualmente sí, o sea, ese diagnóstico fue en el 2015, estamos en el 2025 y todavía ella sigue aquí y más sana que nunca. He conocido muchas historias así, pero algo que, vaya, no sé cómo decirlo, a mí me ha impactado tanto el ver personas que pese a las circunstancias en las que se encuentran, ya sea económicas, de salud, eh, o mujeres, ¿verdad? Que siguen esperando a esa persona idónea, y aún así todo este tipo de personas que están pasando por diferentes situaciones, pese a que a lo mejor todavía no les ha llegado esa respuesta, esa promesa que Dios les ha dado, aún así ahí siguen sirviéndole a Dios, o sea, siguen con esa pasión, con ese amor, cada día de servirle a Él, de amarle, de adorarle. Y son historias que la verdad a mí me impactan más. No subestimo las personas que a lo mejor han recibido esa respuesta, esa promesa, claro que sí, porque también es glorificar el nombre de Dios por medio de ese testimonio. Pero aún así siento que es maravilloso ver que pese a una situación, aún así están ahí entregando su vida a Dios. Y créeme que creo que debemos de dejar de comparar nuestra situación con la de los demás. Debemos de enfocarnos en las cosas buenas que Dios nos ha dado, y si aquello todavía no ha llegado, esa promesa que Dios te ha dado aún no se cumple, aún así estar esperanzada en que un día se va a realizar, y aunque no se realice, seguir sirviéndole a Él, porque Dios siempre está ahí. Dios sabe el por qué a lo mejor no se concede en su tiempo, o sea, en el tiempo de nosotros. O sea, es que a lo que voy es que Dios es tan maravilloso que Él sabe el por qué y el para qué. Y créeme que no es que no te escuche, al contrario, nos escucha cada día. Pero qué maravilloso es que como Santiago, que aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, ahí sigamos sirviéndole a Él, sigamos enamorándonos de nuestro primer amor. Y en verdad, gracias a estos comentarios que he recibido, en verdad puedo decir que es Dios respondiéndome y diciéndome: estás haciendo un buen trabajo, no te rindas, porque realmente cuando tú estás haciendo algo para Dios, no eres tú, o llevando una palabra, no eres tú, sino es Dios utilizándote como instrumento, porque el mensaje que tú vas a dar es de parte de Dios para alguien que a lo mejor en ese momento lo necesita.